terrible de la economía argentina. Si no fuera un poquito tan ya jovato, podría ser el niño terrible de la economía argentina. ¿Cómo andas, Javier? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? Libertad, libertad, libertad. Unas líneas de nuestro himno nacional. Ahí está, ahí lo tenés. Anduvo bien este libro, ¿no? Sí, afortunadamente te diría que es un milagro. Hemos vendido más de 30.000 ejemplares. ¿30.000 ejemplares? Sí. La gente está loca, no tiene nada que hacer que leer estos libros. Es larguísimo el libro. No, porque aparte primero que es un libro grande, es un libro que tiene a ver, cuadros. De Milei quiero aclarar el control lo siguiente. De Milei no solo compran libros, acá está el libro, sino que además los van a ver al teatro. ¿Cuánta gente fue a ver al teatro? Y fueron muchos, o sea, todas las funciones que hicimos llenamos. ¿Pero cuántas funciones hicieron? Lo Sí, que- hacía stand-up. No era stand-up, era una obra de teatro, Una obra de teatro. directamente, pero era una charla de economía Bueno, un en un stand-up, formato una forma de consultorio psicológico. ¿Cuántas funciones hicieron? Y habremos hecho 40. 40 funciones, llenos, así que imagínate. O sea que la gente está más loca de lo que nosotros pensamos. Bueno, Sí. Javier, ¿te pareció bien cómo terminó el tema de la deuda en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo creo que hay dos dimensiones del problema. Sí, Para mí se manejó mal el tema, sí. eso es por un lado, pero eso no amerita que las críticas que le hicieron a Kicillof. Es El decir, Kicillof, el de Kichi es un invento de Cristina Fernández. Kicillof, Es ruso, no es Tano. ok, es sí, Kicillof. pero yo soy Tano. Pero Ok, no es ok. Tano. A ver si Bueno, pero es la deformación. Kicillof es ruso. A ver, Nos vamos- pertenece a nosotros, no a vos. Así que quedate piola. bueno, Dale. Es entonces Kicillof. Kicillof, sí, a ver, todo lo que dice respecto a la situación de que la provincia es tierra arrasada tiene razón. Obvio, no es. Porque lo voy a, claro, y no es nuevo, lo voy a explicar en estos términos. Es cierto que el nivel de deuda en dólares que tiene la provincia de Buenos Aires, como la dejó Vidal, es parecida a la que tenía al inicio Vidal. Entonces vos decías, no se endeudó. Ahora, ¿qué es lo que A la pasa? gente no le importa un pito eso. Está bien, pero ¿sabes lo que Nos pasa? importan Tuvo las déficit consecuencias. todos los años. Le pagó a los acreedores. No, pero quiero aclarar esto, Pero es muy importante Chiche. esto. Pero No, es más le tiene importante plata lo para los otro. docentes. No, está bien, pero quiero aclarar esto, porque este es el problema que tiene, digamos, porque tiene que ver con los problemas de la provincia de Buenos Aires. Durante toda la gestión de Vidal tuvo déficit, acumuló un montón de deuda, pero la devaluación la licuó. Sí. O sea, por eso tenés la misma deuda en dólares. ¿Eso qué significa ahora? Que cuando vos tomás esa deuda en términos de ingresos o los indicadores son muchísimo peores. Entonces la capacidad de pago de la provincia de Buenos Aires está quebrada. Y el problema de la provincia de Buenos Aires no es por Kicillof, no es por, Vidal ni Scioli, es un problema que viene de atrás, que es la coparticipación, donde a la provincia de Buenos Aires la están reventando. ¿Por qué? Porque aporta 40% de la recaudación y recibe entre el 20 y el 24 según como den los números. Ese es el primer problema. El segundo problema, el tema de la deuda lo manejó mal, porque si iba a pagar, lo hubiera hecho en el primer momento y no generaba toda esta inestabilidad y todo este problema. ¿Sí? Esa es la realidad. Ahora, si vos lo miraras desde el punto de vista óptimo de lo que es la provincia de Buenos Aires, estrictamente óptimo en la provincia de Buenos Aires, porque ahora en junio tiene un vencimiento de 450 millones de dólares, no lo puede pagar, con lo cual automáticamente lo mejor que hubiera podido hacer era no pagarlo y blanquear la situación ya y se quedaba con 250 millones de dólares más en el bolso, ¿sí? Ahora, después sí, es cierto también, pagó la deuda con guita que le había dejado el gobierno anterior, eso es cierto. Pero él recaudó también, dicen. Pero si, Chiche, la recaudación en Argentina está creciendo por debajo de la inflación. Está bien, pero dijo que había juntado guita. Sí, pero porque la tomó prestada, no es porque Está bien, la bueno, juntó de la pero la recaudación. juntó para- Bueno, está bien, pero después la tenés que devolver. Sí. Entonces, me parece que, yo le sacaría, porque la discusión tuvo mucha carga ¿Vas ideológica. a seguir hablando mucho de ese tema que no me interesa? No, voy a hablar del que vos quieras. Entonces vamos a hablar de lo que... Porque digo, también pagó los 250 millones de dólares, pero ahora le avisó a los docentes que no tiene guita para pagar una deuda que tenía con los docentes. Hoy citó a los gremios docentes, no sé qué le va a decir. Bueno, pero A ver, lo que a mí me preocupa es lo que pasa con nosotros, con la gente de la calle, no es que el tema... Yo digo, a ver, estuvimos casi 5 años en default y la Argentina no se terminó. Digo, yo sé que no hay que entrar en default, pero digo... Pero no es trivial Pero es como eso. que todos nosotros tenemos conciencia de la deuda. No, pero ¿sabes lo que pasa, Chiche? Que cuando vos defaulteás, Sí, la tasa de interés
se vuelve muy alta. Sí. Al volverse muy alta la tasa de interés, ¿qué pasa? Cae la inversión y cae el ¿Qué consumo. inversión si nosotros no tenemos inversión, Javier? Bueno, es menor todavía. Sí, bueno. Bueno, pero eso después se manifiesta en que la economía no crece. Macri se portó fantástico con los mercados No, del mundo. Macri fue un desastre. No, eso aparte, independiente, pero digo, era bueno para los mercados. No, digo, a mí nunca me pareció bueno si Venían no tenía... los brotes verdes. Nunca vino un sope. El mundo no le es que, interesamos. a ver, Chiche, hay trabajos míos con Giacomini, 2013, 2014, 2015, diciendo que no iba a venir un mango en Argentina porque con la presión fiscal que hay, no hay proyecto que sea eso no viable. cambió. Entonces, digo, Macri no hizo nada pro mercado, o sea, tuvo un discurso seductor al inicio y después cuando llegó el momento de tomar las decisiones no las tomó. Yo pregunto lo siguiente. ¿Vos conocés Nigeria? No. Yo conozco Nigeria. Conozco bastante bien Nigeria. Nigeria es uno de los países más grandes de África, el más grande país de África, sin duda. Gran productor de petróleo. Gran productor de petróleo, tiene mucha plata, pero tiene un estado, la sociedad es una sociedad del siglo XVIII, más o menos. Tienen una guerrilla, la de Boko Haram, que secuestra a personas todos los días. Digo, Nigeria no es precisamente un paraíso. ¿Por qué Nigeria tiene inversión y nosotros no? ¿Me puedes explicar eso? A ver, no es que si me habla de inseguridad jurídica, los ejecutivos en Nigeria andan con 10 autos de custodia. Está bien. Porque los secuestran, le puede reventar Boko Haram, han secuestrado chicos, ¿Cómo Nigeria recibe plata y nosotros no? Porque los empresarios pueden ganar plata. Es decir, vos invertís porque podés ganar plata. Si no podés ganar plata, no invertís. Argentina, ¿sabés qué? Tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. No oigo lo que me están diciendo. Es más... 41 de térmica tenemos, muchachos. El móvil de la estación saludable, ¿cuándo sale, muchachos? Sí, te escucho. Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo, que es 70%. Sí. No solo eso. Póngalo con placa, chicos. Pasó los 40 grados de la sensación térmica. Al costadito, mi amor, al costadito. No es lo mismo el costadito que el grande. Dale, ponelo, dale. Último momento. Pero ahí está, lo que anunciaron. Bueno, sacarlo, ya está listo la placa. Último momento, lo que va a anunciar es 41 de 60. Bueno, ahí está. Ojo a la gente en la calle, los chicos, los grandes, digo, paren un poquito. Mucha agua y tranquilidad. Y no escuchen a mi ley. Dale, vamos, dale, entonces, te escucho. Chicos, yo no escucho un pito en esta cucaracha ni en la... No estoy escuchando nada, dale. Además, eso le tenés que sumar la presión fiscal sobre las empresas más alta del mundo. Además, como si todo eso fuera poco, el descalabro fiscal de argentino implica altos niveles de riesgo, país que implica tasas de interés absolutamente impagables, ¿sí? Entonces, cuando vos tomás todo ese conjunto de elementos que castiga tan fuertemente sobre el equilibrio de las empresas, la consecuencia ¿cuál es? Es que termina ajustando, digamos, bajando los salarios en dólares y por eso te aumentan los pobres y los indigentes. Es decir, el verdadero trade-off de la economía es o se achica el sector público o lo pagás con salarios reales más bajos y por ende con más pobres e indigentes. Es decir, si Argentina no se enfrenta a eso... nosotros crecimos con ese gasto público. No, Chiche. La Argentina tuvo época de crecimiento. No, Chiche. ¿Cómo no? Sí. Chiche, no. A ver, vamos a ponerlo en parte. Primer parte. Argentina, de arrancar el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 70. Sí, yo te voy a explicar lo siguiente. Cuando Argentina era el país más rico del mundo, mis abuelos que habían llegado a la Argentina hacían sopa con una papa. Bueno, sí. Así que el país más rico del mundo, a mí no me lo cuenten. No, bueno, digo, o sea, será la situación particular de tus abuelos. Venían los inmigrantes y hacían sopa con una papa. La gente se moría de hambre. Es falso eso. No es falso. Te estoy diciendo que pasaba a mi abuelo. Mi abuelo no me mintió. O sea, bueno, será el caso particular de tus abuelos. O sea, era lo que pasaba en la Argentina. Argentina era el segundo país en recibir inmigración del mundo. Argentina, digamos, tenía el PBI per cápita más alto del mundo. La gente se cagaba de hambre. No, es más, Argentina recibía a los inmigrantes, había un hotel de inmigrantes. Sí. Estaban 5 días hábiles. ¿Sabes por qué estaban 5 días hábiles? Porque en ese tiempo ya podían conseguir trabajo. Digo, ese es el primer punto, digamos, o sea, primer situación particular. Después, Argentina viene decayendo continuamente, hoy está en el número 70. Además, si vos te fijás, en los últimos
40, 50 años, o sea, desde el año 70 para acá, Argentina triplicó el tamaño del Estado en términos consolidados. Bueno, ¿Y sabes qué? Multiplicó cuadruplicó su población también. No, Cuando triplicó nosotros éramos ricos éramos 5 millones de pero pará, habitantes. triplicó el Tenemos tamaño, 44. triplicó el tamaño del Estado en términos de PBI. Significa, o sea, es un número relativo. Sí. Y en el mismo periodo, la pobreza la multiplicó por 8 veces. Entonces, acá el gran problema es ese, es el tamaño del Estado. Es decir, que te ahoga tanto que no te permite ganar plata cuando vos ahogás el sector privado y no tenés generación de riqueza, porque la riqueza la genera el sector privado. El Estado, por ejemplo, le pegaron un sablazo a los jubilados. Es un gasto menor. Vamos a ver, digamos, no es ¿Cómo la... no vamos a ver? Ya te lo anticipo. Bueno, no es la forma que deberían hacerlo. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en ese libro, una forma, digamos, que fuera no dolorosa para los jubilados. Pero claro, la propuesta que hicimos nosotros de achicar el Estado, bajando 15 puntos el gasto consolidado en términos de PBI, para poder bajar la presión fiscal en 10 y tener un nivel de presión fiscal parecida a nuestros vecinos de Latinoamérica. En ese contexto, claro, nosotros vamos contra todas las partidas de las cuales los políticos se enriquecen. Por ejemplo. Por ejemplo, la obra pública. Sí. Que es el choreo público. Por ejemplo, las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipios. Por ejemplo, los subsidios económicos, que es un pasamano donde en las porosas manos de los políticos se queda un montón de guita. Y vos... Si vos le sacas los subsidios, el transporte tendría que costar 50 pesos el boleto mínimo. No, porque vos podés... si me dejaste, te lo explico. Sí. Vos tenés que satisfacer algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Entonces, una forma es tocar el precio, pero hay formas también de mejorarle el flujo de fondos a las empresas, por ejemplo, reprogramándole el programa de inversiones, modificándole la política de endeudamiento, dándoles garantías sobre la nueva deuda para inversiones. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que vos puedas mejorar esa ecuación sin tocar el precio. ¿Sabes lo que pasó en el gobierno de los inútiles de Macri? Lo único que toca... No sé qué nuevo pasó, porque ya sabemos que pasó de todo. No, lo único que tocaron, ¿sabes qué? Fue el precio. Entonces, que generaron un desastre. ¿Me comprendés? ¿Por qué? Porque vos tenías una estructura de capital adaptada a un conjunto de precios y de repente se los cambiaste violentamente y ¿qué hiciste? Mandaste un montón de empresas a la quiebra. O sea, unos brutos, son unos ignorantes. Bueno, entonces... Eso es Canal Volver, ya pasó. No, pero no es Canal Volver, porque digamos, el problema sigue. No es que no están los problemas de los subsidios económicos, lo tenés que arreglar. Entonces lo tenés que arreglar con revisiones tarifarias integrales, que hagan que el impacto sobre los precios, que es lo que termina sufriendo la gente y lo que termina sufriendo las empresas, sea lo menor posible. Esa es la lógica esencial. Entonces, y seguís teniendo ese problema. Esas 3 medidas que te acabo de mencionar, son 10 puntos del PBI. Mirá si se puede tocar cosas. Obviamente que vos tenés un problema previsional muy grande, que son 3 puntos del PBI, el déficit ese y creciente. Pero vos eso lo podés arreglar de otra manera. Por ejemplo, pero, nosotros... ¿por qué lo sabes vos y no lo sabe Guzmán? Guzmán estudió en otros libros. Y Guzmán sí. es un alumno aventajado. Discípulo de Stiglitz, estudió en Estados Bueno, Unidos. eso es una pésima... Bueno, no importa, pero es discípulo de un premio Nobel. Vos no sos discípulo de un premio Nobel. Disculpa. Bueno, eso se llama falacia de la autoridad. Yo te voy a explicar algo. ¿Vos sabés por qué le dieron el Nobel a Stiglitz? No sé. Ah, bueno, es interesante que lo sepas. Yo te lo cuento si querés. ¿Por el manejo del No. El manejo, por lo que le dieron el premio Nobel a Stiglitz es por los problemas de información asimétrica en el mercado de créditos. Sí. Y te voy a contar algo. No porque, sé qué es, la verdad que bueno, no sé. Si querés te explico cómo funcionan esos modelos. Son maravillosos, ¿sí? Pero eso es lo que le dieron el Nobel a Stiglitz. Es más, Stiglitz tiene algo que no están en los considerando... No estamos discutiendo Stiglitz. No, pero vos me digo es mencionaste a ¿por qué Stiglitz? Martín Guzmán no lo sabe? Pero vos me Si mencionaste a sabés vos. Stiglitz, y Stiglitz, digamos, como economista práctico, es peor que un economista mediocre. Digamos, fue el que más defendió, por ejemplo, el modelo venezolano, que es un desastre social. Entonces, digamos, defendía, por ejemplo, lo que era la política del kirchnerismo durante el segundo gobierno de Cristina, que fue otro desastre. Es decir, el track record de Stiglitz es tan malo como el de Krugman, otro premio Nobel. Por lo tanto, digo, eso es una falacia de la autoridad. Es decir, además, digamos, que me venís a hablar del data entry de Stiglitz. Sí, está bien. Y ahí, fíjate cómo está manejando las cosas. Pésimamente mal. Mirá cómo le fue con el bono dual. Le quiso meter una quita del 40%.
¿Y qué pasó? Renovó solo el 10%, fracasó totalmente. Están viendo qué hacen ahora para, digamos, a ver, de evitar emitir tanto dinero para que no se le convierta en una llamarada inflacionaria. Mirá qué bien que viene Guzmán. Se sienta a negociar con los acreedores y no tiene una propuesta de resultado primario fiscal, con lo cual es una estupidez, porque en el fondo vos necesitas para repagar la deuda tener resultado fiscal primario. Además es un mentiroso, dijo que no iba a hacer ajuste. ¿Y qué hizo? Mandó un ajuste. Y todo el ajuste que hizo lo cargó sobre la gente y, digamos, y favoreció a la corporación política. O sea, es de lo peor. O sea, un keynesiano, siempre del lado de los políticos chorros. Como todo keynesiano. Recién empieza, no sé, a lo mejor... Pero digo, es una máquina de hacer macanas. Vos, mirá, yo te digo algo. Lo más importante dentro de la economía es el sistema de precios. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal que genera que los agentes se coordinen y eso deriva en ajuste, y así es como se coordina una economía. Por eso es muy importante que cada bien de la economía tenga un precio. ¿Sabes cuántos precios tiene el dólar en Argentina hoy? 10 precios, qué sé yo. 17. ¿Te das cuenta? Digamos, eso te tiene que estar alertando que la economía va para el traste. Es decir, lo que pasa es que vos lo que tenés es parche. Tienes una artillería de parches. ¿Sabes lo que va a pasar? En algún momento va a reventar. Cuando se te agote el colchón que hicieron las empresas durante el último periodo del gobierno de Macri, y cuando se te empiecen a empeorar los números del sector externo, el día que se te cae la demanda de dinero, vamos a un desastre. Es decir, vos, mirá, a la luz de lo que es el segundo semestre, este primer semestre es el paraíso. Que va a haber más cosas que pagar. No, vamos a estar en un desastre si seguimos así. ¿Qué desastre? Porque vos anunciás apocalipsis todo el tiempo. Disculpame, El apocalipsis ¿querés que todavía... chequeemos los track record? No, sí. Ok, sí. Bueno, ok. La inflación fue del 50 y pico por ciento. Todo eso lo acertaste. Bueno, no. Todo eso lo acertaste. Yo no te discuto. A ver, Chiche, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente. La negociación de la deuda, de la forma que viene planteándola, el gobierno viene muy mal. Sí. ¿Por qué? Porque si el Papa salió a apoyarnos. Pero si el Papa es una máquina de decir estupideces en términos de economía. El Papa. ¿Pero qué tiene que ver? Pero el Papa, digamos, que hable de religión, de economía, es un ignorante. No te enojes conmigo. No, pero el Papa es el Papa. Pero de vuelta, otra falacia de la autoridad. Pero si el Papa, digamos, o sea, que hable de religión, de economía, dice imbecilidades todos los días. Dice una cosa razonable. Dice que no dice la deuda no se puede pagar sobre el hambre y el sacrificio de la gente. No, bueno, no entonces, está mal. ¿Y quién le prestó? Eso si vos fuera... Bueno, pero ¿quién le prestó la plata a los argentinos? El Fondo Monetario. No, marcianos. No, el Fondo Monetario. No solo el Fondo Monetario Internacional. A ver, ok, se lo prestó el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién lo financia el Fondo Monetario Internacional? Los países. ¿Y los países con qué lo financia? Con los impuestos que pagan los contribuyentes de sus países. Con lo cual, digamos, se está diciendo que hay entonces ciudadano en el primero y ciudadano en el segundo. Entonces, ¿voy a privilegiar a uno y castigar a otros? O sea, ¿o acaso no hicieron un sacrificio los que ahorraron para financiar el consumo de Argentina? Vamos, es un disparate lo que dice el Papa. O sea, todas las cosas que dice el Papa en términos de economía son desastrosas. Digo, si vos hicieras el programa económico del Papa, digamos, ¿sabes qué? Vas a tener 90% de pobres extremos. ¿Me comprendés? Digo, si el modelo de él en el fondo es el comunismo. El Papa ahora es comunista, es peronista además, ahora es comunista. Claro, peronista de izquierda, digamos comunista. El Papa no es comunista, el Papa es el Papa. La doctrina social de la Iglesia es precomunista. Las cosas que plantea él, digamos, son muy afines. Plantea una cosa razonable que... No plantea ninguna cosa razonable el Papa. Razonable. Todas las cosas que dice el Papa son todos disparates. Todo disparate, no dice una cosa que esté bien. Todas las cosas que dice son... En el Parlamento americano, donde hay gente tan brillante como vos, lo aplaudieron de pie. Bueno, digamos, al Papa, cuando dice esa cosa. A ver, sí, digamos, porque tiene la lógica de cristiana. Y a Galtieri también lo aplaudieron un montón de gente no en una plaza. No Galtieri con el Papa. Yo lo que te estoy diciendo, que lo que dice el Papa pero es raro, que lo hayan aplaudido a alguien no quiere decir... Es la doctrina social de la Iglesia. Pero de vuelta, si eso genera pobres, está mal. Y vos tenés que agarrar y sacar gente de la pobreza, no generar pobres. Todo lo que dice el Papa en materia de economía son todos disparates, son todos estupideces. Un segundito. Está Nadia en línea. Obviamente, entonces, con sus recomendaciones y su pronóstico también. ¿Te puedo hacer un chiste de economistas? Sí, un chiste de economistas. ¿Sabes por qué Dios inventó a los economistas? ¿Por qué lo inventó? Para que los del pronóstico del tiempo no se sientan mal con los errores. Sí, obviamente, pero todos los economistas... los economistas pronosticaron 11 de las últimas 5 recesiones.
11 de las últimas 5. 5, o sea, está bien, vienen bien. Vienen bien. Estamos en recesión todavía. Sí, estamos todavía en recesión. ¿Con perspectiva de salir o no? Yo tengo la sensación es que como estamos en un nivel de actividad muy bajo, vos lo que estás empezando a ver es que las tasas de caída se achican. Se desacelera la caída. La caída, pero claro, es porque estás tocando un piso. Ahora, eso no significa que vos vayas a repuntar. O sea, si la negociación de la deuda llega a ser un fracaso, digamos, y de vuelta se te vuelve a caer la demanda de dinero, estamos en una crisis Ahora, colosal. yo te pregunto lo siguiente, Javier, porque hay una secuencia rara que yo no la entiendo, pero yo no soy economista y tampoco soy político, pero los políticos deben saber. Alberto Fernández dijo una cosa, se hizo cargo de que la gente reclama dónde está el plan. Y dijo, muchachos, hay plan, pero no lo comunicamos todavía. Yo te pregunto, ¿hay plan? Porque se hizo cargo de eso, porque todo el mundo lo estamos diciendo en todos los programas, nosotros como decimos, muchachos, ¿dónde está el plan? Bueno, en principio lo pero mejor ayer siempre... categórico, tranquilícense, nosotros tenemos el plan, no lo podemos comunicar ahora. El gobierno de Alfonsín dijo lo mismo. Bueno, qué sé yo, pero pasó hace 50 años. Bueno, ¿y cómo terminó? Y no terminó bien. Y bueno, entonces, en general, digamos, vos cuando haces un programa, lo presentás... ¿Pero vos crees que no hay plan? Yo creo que tienen... Yo creo que hay plan. Yo creo que tienen un conjunto de medidas aisladas y que uno, digamos, lo puede interrelacionar y darle algún formato con mucha voluntad, pero lo que está claro es que todo este conjunto de medidas tomadas son inconsistentes y que siempre han fallado en la historia argentina y difícilmente vayan a funcionar bien hoy. Ahora, digo, no sé a qué se dedicaban tus viejos, pero digo, sí, los míos. ¿Mi papá? Sí, Sí, mi papá era chofer de colectivo. Chofer de colectivo. Cuando tu viejo tenía una deuda, lo que pedía era hora secta para ganar más. ¿Sí? Exacto. Exacto. O sea, cuando un país tiene deuda, lo que necesita es generar más laburo, generar más producción, vender más. Digo, no hay otra manera de pagar la deuda. No se paga la deuda con los sermones del Papa, es cierto. No, a ver, la deuda se paga con guita. La guita se genera con laburo. Yo lo que no veo es que no hay un plan de decir, mire muchachos, vamos... Cuando vos vas al acreedor te dice, está bien, yo te doy 10 años de plazo. ¿Cómo me lo vas a agarpar? Y bueno, porque voy a hacer esto, voy a empezar a fabricar libros de Milei que se vende mucho, voy a hacer programa de televisión con chistes, cualquier cosa. A ver, la deuda... ¿Me entendés lo que le digo? Sí, la deuda se paga con dos elementos. Con uno, con guita. Ok, digo, la guita se genera de dos lados. Una es que tengas superávit primario, superávit operativo. Sí. Cuando vos tomás el superávit en Argentina que dejó Macri, contablemente figura que es menos 0,4% del PBI. O sea que ahí no te alcanza. No, es peor todavía, porque en realidad esto tiene incluido licuación de partidas y partidas que no están anotadas. Porque, pero no se genera bueno, guita. en realidad lo que quiero decir es que el verdadero resultado primario es negativo en 3 puntos del PBI. Y vos necesitas tener, para agarpar la deuda, por lo menos 3 puntos de superávit. Necesitas 10.000 millones de dólares O sea, por año. estamos a 6 puntos del PBI para poder... Pero en plata, lo que hace falta para pagar la deuda, vos le tenés que prometer al mundo 10.000 millones de dólares. No, es muchísimo más. No importa, pero si es 10.000 ya está bien, te firman. No, a ver, porque el problema es cuánto vas a pagar, digamos. El problema es ese, digamos, vos lo que tenés que hacer es un ajuste fiscal de 6 puntos del PBI. Yo voy a porque pagar si no, la no vas a mitad poder de lo pagar. que debo. Bueno, eso no es un punto menor, porque en realidad, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? Quiere quita de capital. Por eso te digo. Quiere quita de intereses. Lo normal es pagar la mitad de lo que debe. No, pero ordenemos esto. Quiere pagar menos capital, Sí. Quiere pagar menos intereses, quiere extender los plazos y como sobre todas las cosas, quiere cambiar la legislación, que es otro tipo de default. Es decir, con lo cual, vos le estás haciendo una propuesta tan agresiva a los acreedores que nadie va a querer entrar. El lugar de los juicios no lo vas a poder cambiar. Todos van a seguir con la ley americana. No, obvio. Digo, porque entonces, ¿sabes Pero qué? ya lo anunciaron. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Tarde o temprano vas a terminar pagando. No, si no digo no pagar. No, bueno, Yo lo que pero te estoy entonces, diciendo ahora, es lo siguiente. entonces vamos a la cuestión. Ahora tenés que pagar. 10.000 millones de dólares. Pará, no si es vos le así. llevas al mundo una propuesta de 10.000 millones de dólares, te firman mañana. No es cierto. A ver, vamos por partes. A ver, vos después, además tenés otro problema más. Vos necesitas un superávit primario en términos del PBI de 6 puntos del PBI, de 3 puntos del PBI. Pero además necesitas crecer. Argentina es una economía que no crece desde el 2011. Sí. En términos per cápita está 15% abajo.
Sí. Ya volvimos a los niveles que teníamos en el 2007, para que veas el desastre. O sea, Argentina no puede Pero crecer. en un año creces. No, pero no importa un año. Vos tenés que mirar una tendencia de largo plazo, el crecimiento. Pero, por ejemplo, mañana pongo $1 para los que vienen, $1 de 400 pesos. Vengan acá que en la Argentina les sale gratis. Y te lloren turistas y junto plata. Sí, ¿y cuánto ganaste con eso? Y gano que la gente tiene laburo. No, son 3 minutos y medio eso. No, viene, perdón. Bueno, que España vamos a hacer tiene esto, 100 ¿sabes qué? millones de turistas por año y es un país vengan, rico. bueno, que pongan, digamos, el dólar a, ¿cuánto dijiste? ¿A 400? 400. No, Ok, ¿sabes qué? estoy Digamos, jodiendo. vas a tener una explosión de pobres indigentes fenomenal. Pero no para la gente de acá. Entonces vas a crear tipo de cambio múltiple, con lo cual vas a generar un nivel de descoordinación macroeconómica tan grande que el nivel de actividad se va a derrumbar. Yo quiero promover el turismo. El turismo es plata fresca todos los días. Pero de vuelta, entonces vos me estás diciendo que tenés problema de argentinos con pobres y vos me estás diciendo que entonces le vas a dar un subsidio a los extranjeros para que vacacionen acá. Es una locura, chiche. No me sale bien, no me lo explico bien. No, está mal lo que estás diciendo, digamos, me duele enormemente decírtelo. Yo lo que te digo es lo siguiente, los turistas te Está dejan mal. dólares, pero te dejan dólares los turistas o no. ¿Y qué te dio? A ver, Francia tiene turismo a patada. España, ¿cómo es rico? Pero- España es rico porque tiene 100 millones de turistas por año. Ok, pero de vuelta, ¿qué querés Y poner? te dejan ¿Qué- 1000 pero euros ¿qué cada querés poner uno? de vuelta? El tipo de cambio en 400. Ok, No entonces estoy el precio... hablando, estoy hablando de un precio razonable. ¿Qué es un precio razonable? Y los turistas están comprando mucho porque ¿Pero están qué es un, dólares 80. pero qué es un precio razonable? 80 mangos en este momento. Bueno, está entonces, ¿por qué no liberan el mercado cambiario? No sé, yo estoy hablando del turista. Entonces el no es un turista precio que razonable. viene con Pero, dólares Chiche, le damos 80 mangos. Chiche, tenés 17 tipos de cambio. Ninguno de los tipos de cambio que hay en Argentina son razonables. Que no tenemos dólares. Bueno, entonces, ¿sabes cómo se ajusta Hay cuando, que poner una cuando no tenés, máquina de cuando no tenés falsificar dólares? dólares. ¿Qué ¿No querés? sabes cómo se hace? Lamentablemente, cuando pasa eso, se devalúa. Pero ya devaluamos, no hay más espacio para devaluación. Si devaluaste, se te va precio de vuelta. No, vos en realidad lo que tenés que hacer... Bueno, hay otras formas de devaluar sin tocar el tipo de cambio. Bajar los impuestos, bajar el gasto público, digamos, poner las cuentas fiscales en orden para que mejore la tasa de interés. Porque en el fondo, digamos, lo que hace que las empresas puedan ganar plata, eso que se llama competitividad, es que puedan ganar plata. Entonces, ¿vos qué necesitas? Que baje la tasa de interés. Para que baje la tasa de interés, tiene que bajar el riesgo país. En la Argentina nadie gana plata. Los bancos ganan guita. ¿Estás seguro? ¿Le limpiaste la ganancia por inflación? No tengo banco, no sé, pero lo veo muy bueno, próspero. entonces ¿no? vos lo que tenés que ver es, porque si yo te digo, a ver, Chiche, el año pasado tuviste una rentabilidad del 40%. No, nadie tuvo ¡Ay! rentabilidad con la inflación del 55, nadie tuvo rentabilidad. Ok, entonces, digo, porque hay mucha gente que tiene lo que se llama ilusión nominal. Mirá todo lo que ganaron, 40%. Sí, 40%, tuviste 55% de inflación, te fue para el traste. Pero hay gente que gana plata. Nadie gana. Alguien gana, pero digo, son la minoría. A ver, cuando en la economía los que ganan plata son más de los que pierden, esa economía evoluciona positivamente. Cuando los que pierden son más de los que ganan, esa economía se retrae. Digo, Argentina viene retrayéndose desde el 2011. Digo, está claro que, digamos, es una economía que en términos netos pierde plata. Es decir, algunos pueden ganar, pero otros muchos pierden. Entonces, en términos netos, la economía va para atrás. Bueno, el pronóstico, dame una parte de pronóstico optimista, que es lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar. Lo peor ya sabemos, que no nos digan que no hay chau, nos vamos a los caños. Sí, pero lo mejor que puede pasar, ¿qué es? Y mira si en una de esas te equivocas. Vos mismo decís que los economistas se equivocan. Bueno, ¿Cómo te gustaría equivocarte? me gustaría que muestren una mejor voluntad de pago, que arreglen el problema de la deuda, que arreglen las cuestiones monetarias y nos evitemos la peor crisis de la historia argentina. La que viene sería la peor crisis. Sí, porque si te llega a estallar un default con conjunción de hiperinflación partiendo de una pobreza del 40%, vas a ver los niveles de pobreza más altos de toda la historia argentina y yo creo que ni el peronismo se puede bancar semejante candombe. Ahora te pregunto lo siguiente. Nosotros tuvimos 5 años de default, con default. Entre el 2001 y el 2006 más o menos, sí. Que se hizo el acuerdo con la 5 años de default. 2002 ponele, pero 2002, digo, ok. 4 años de default. Cuando rebotamos con crecimiento del 7% anual, tasa china de crecimiento. Bien, eso digamos es una excelente pregunta. Sí. Argentina durante Y el veníamos del default, ¿eh? Está bien, con precio de la soja alto, todo lo que No, vos no, quieras. no. Pero tuvimos 6 años de default, 4 años de default, y no nos fue tan mal. es que Argentina durante el kirchnerismo no creció.
tuvo algo que se llamó recuperación cíclica. No importa, pero... No es que no importa. Sí, es crucial, porque las condiciones bajo las cuales rebotó la economía argentina durante el kirchnerismo son irreplicables. ¿Qué es lo que pasa? Venía de la crisis de la convertibilidad. La convertibilidad sufrió una serie de shocks externos muy complicados. La crisis asiática en el 97, la crisis rusa en el 98, la crisis de Brasil en el 99, el gobierno de la Alianza, ¿sí? Todo eso derivó en una salida de fondos de los depósitos que contrajo mucho la cantidad de dinero en la economía argentina. Sí. Y eso, ¿qué hace? Retrae la demanda y te genera una recesión monstruosa, ¿sí? De hecho, el PBI entre puntas había caído 30% entre el segundo semestre del 98 sí. hasta lo que fue el final del 2001. Es más, si después siguió cayendo, porque, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2002 cayó 16% la economía argentina. Después en el... Pero yo lo que digo es... Pero quiero que entiendas esto. Entonces, en realidad, Argentina, que venía de un proceso de mucha inversión durante los 90, tenía mucha capacidad ociosa, el problema argentino derivó de un apretón monetario. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vos saltó el tipo de cambio, lo fijaron y empezaron a emitir dinero, empujaron la demanda agregada y la economía se expandió. ¿Y cómo te das cuenta que fue una recuperación cíclica? Por el comportamiento del crecimiento, de la expansión y de la tasa de inflación. Mirá, primeros 4 años del kirchnerismo... No hubo inflación. No, es falso. La economía se expandió al 8% promedio y la inflación promedio fue 10%. En el segundo tramo... Muy bien. ¿Cómo 10 es un espanto? Estarías entre los 10 países con más inflación del mundo. Pero estamos con 55 ahora. Está bien, pero sigue siendo un espanto. O sea, la inflación debería ser entre el 0 y el 2%. Yo parezco viejo, pero que lo repito siempre. En el 2003, 2004, yo me acuerdo que iba por la calle, ¿sí? Por las zonas comerciales, ibas a un shopping, tenían carteles, no aceptamos dólares. Exacto. No aceptaban dólares. ¿Por qué? Porque el peso había tenido porque valor. Ya había hecho el ajuste la economía argentina, sí. Había generado un superávit de cuenta corriente, o sea, los dólares que entran a la economía, enorme. O sea, todo el ajuste lo hizo Duhalde. Duhalde metió el ajuste fiscal, bueno, no importa, el segundo ajuste fiscal más grande de la historia después de Menem en la hiper. Sí. Entonces, en esa situación, digamos, en un momento te empezaron a sobrar dólares, entonces no los quería. ¿Por qué? Porque el dólar, después de haber tocado 3 mangos, se empezó a bajar. Sí. Bueno, la inflación, digamos, en el 2002, que fue 41, después cayó ¿a cuánto? A 3,6. Después fue 6,1. Después, digamos, empezaron a joder, fue 12, y después empezaron a joder con los precios y a mentirlo. Listo. O sea, segunda etapa del kirchnerismo, la economía se expandió al 4 y la inflación trepó al 20. Tercera etapa del kirchnerismo, ¿cuánto se expandió la economía? 0. Sí. Y la inflación trepó al 30. Y el desastre de Macri cayó, la aumentó al 45, un desastre, ¿sí? Y además nos endeudó hasta la maceta, el inútil ese, ¿ok? Pero no hubo crecimiento, eso se llama recuperación cíclica, o más vulgarmente le decimos el rebote del gato muerto. Sí. Eso no fue crecimiento. Entonces, creer que vos, digamos, vas a poder estimular la demanda para expandir la economía es un error. ¿Por qué? Porque la economía es una economía que viene retrayéndose desde el año 2011. Entonces, digamos, es tirarle nafta al fuego, ¿ok? Sí. Es más, no solo eso, también es un error creer que si vos no pagás la deuda vas a crecer. Porque te explico cuál es el error conceptual que cometen. Dice, bueno, en realidad... Pero vos hace un rato dijiste que no había que haberle garpado. Pero eso es un problema de la provincia de Buenos Aires, que está quebrada. Está bien. Es decir, yo no voy a estar haciendo... A ver, a pesar de que yo esté en las antípodas ideológicas de Kicillof, ¿sí? Yo no voy a hacerle críticas infundadas. O sea, cuando él diga las cosas que dice que están bien, y las que están mal. O sea, ¿ok? Y voy a ir a otro tema. Es falso que vos por dejar de pagar la deuda te va a ir mejor. Te explico qué es lo que pasa. No digo que vaya mejor. Para mí no tiene más remedio, qué sé yo. Yo no digo bueno, que eso es otra cosa. Pero vos decís que hay una posibilidad que salga bien o no. Si te garpan todo y todo eso, ¿te aceptan la reestructuración de la deuda? Sí. Tenés un 10% de probabilidad que te salga bien. Con el 10%, y vos me decís 10%, para mí ya es sacarme la grande. Obvio, para el desastre que es Argentina. Gracias, Javier. Es un placer, Chiche. La pasé muy bien, espero que vos también. Si sos corredor, si querés